Ok, como les comentaba, entonces las directrices van dirigidas a que el paciente no deje de recibir profilaxis y no deje de iniciar un tratamiento antirretroviral. Las cargas virales pueden esperarse, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de que salió una carga viral detectable, hizo profilaxis, terminó la profilaxis, tiene una carga viral detectable, iniciamos tratamiento, repetimos una carga viral. Si es detectable, se considera un paciente que vivirá con la infección y va a continuar el tratamiento. Si después la carga viral ya no es detectable, hay que revalorar el caso, vamos a volver a hacer el algoritmo diagnóstico. Sobre la lactancia. En Europa y América del Norte se ha podido disminuir la incidencia hasta en un 25%, es decir, una tasa de transmisión de 14 hasta máximo 25. Sin embargo, en países con accesos o con recursos limitados como el nuestro, puede llegar a ser hasta el 42%. Y aquí hay muchos factores que están involucrados: la carga viral, la presencia de una mastitis, la presencia de abscesos, la candidiasis en el lactante, una enfermedad avanzada en la madre, una infección aguda en la madre o un periodo prolongado de lactancia. Y si nosotros recordamos que en nuestro país las metas de la lactancia materna lo llevan a 2 años, pues entonces vamos a aumentar la probabilidad de una infección. Por lo tanto, se recomienda alimentación exclusiva con fórmula láctea, evitar la lactancia materna y evitar la premasticación, la rumiación. Hay que ofrecer consejería reproductiva y no con fines de una anticoncepción permanente, sino solamente para disminuir la incidencia de un embarazo no planeado. Hay que concientizar sobre prácticas sexuales seguras, el consumo de alcohol, abuso de sustancias y tabaquismo. ¿Qué vamos a hacer en una pareja o con una pareja serodiscordante? Siempre hay que sugerir el monitoreo del estado serológico de una manera periódica. Se debe de buscar la infección por VIH al momento de la primera valoración, considerando que la primera valoración es una valoración preconcepcional, no es la primera evaluación del embarazo. Y realizar una segunda prueba de VIH en el tercer trimestre. Si no se pudo realizar en el tercer trimestre, durante el trabajo de parto o en el periparto. Si nuestra paciente llega y nosotros tenemos sospecha de una seroconversión aguda, un cuadro febril con exantema, vemos además alteraciones digestivas, linfopenia o sin elevación de leucocitos, hay que sospechar en una seroconversión. Pedimos en ese momento una carga viral y una ELISA. Si sale positivo, tenemos diagnóstico. Si sale negativo, se repite a las 4 a 6 semanas. Idealmente a las 4 semanas, porque hay que recordar que después el periodo puede ser de 3 a 4 semanas máximo. Ahora, ¿de dónde salen todas estas recomendaciones? Bueno, estas son las guías inglesas. Entonces, vamos a ver. Como les comenté, muchas de estas cohortes se hacen en África subsahariana y aquí lo podemos ver cómo lo ejemplifican con una mujer embarazada que vive con VIH y que existen dos posibilidades: que ya esté recibiendo un tratamiento antirretroviral o que no estuviera recibiendo un tratamiento antirretroviral. De aquí sacaron todo el estudio, es un estudio de 816 pacientes, entonces dicotomizaron de acuerdo al recuento de CD4 en tres brazos: uno que iba a recibir sidobudina como monoterapia, otro que iba a recibir tenofovir tricitabina como backbone más un tercer componente que es variable, y otro que iba a hacer sidobudina lamivudina con un tercer componente. Y aquí lo vemos. Entonces compararon la efectividad, la eficacia de tenofovir tricitabina con un tercer componente comparado a sidobudina lamivudina con otro tercer componente que incluía o que podía incluir abacavir. Entonces, si nosotros vemos, pareciera que no hay muchas diferencias importantes entre cualquiera de los dos brazos y que incluso se favoreciera un poco a sidobudina lamivudina, por ejemplo, con menor incidencia de parto prematuro, como lo vemos aquí, y sí vemos que hay un poco menos de transmisión vertical y de efectos adversos en la madre en el brazo de tenofovir tricitabina. En esta serie no se encontró mucha diferencia entre la coinfección por virus B,
pero no era el Tiger Point que se estaba persiguiendo en este estudio. Eran 816 mujeres y vemos cómo la media de edad era de 26 años con rangos intercuartilares de 22 a 30. Recuento de CD4 536, un rango mínimo de 436 hasta 680. Carga viral con un logaritmo de 3.9, de 3.2 a 4.4 y una semana de gestación de 26, mínimo 21 hasta 31 semanas de gestación. Es decir, un poco ya avanzados. Y aquí vemos cómo todos, cualquiera de los dos brazos, fue reforzado con lopinavir y ritonavir, con el ajuste a partir de la semana 24 a 600 con 150. Y aquí vemos cómo este estudio tiene muchos tintes económicos y vemos que a final de cuentas, y ellos es la conclusión a la que llegan, si nosotros estamos, dependiendo el escenario que ellos nos pinten, vemos cuál es el que podría ser el mejor para cada uno de los países. Entonces vemos, en Estados Unidos parecía que sidobudina, lamivudina es el más barato, pero ya en monoterapia o considerando la terapia genérica para países de limitados recursos, vemos que tenofovir emtricitabina es el más accesible. Además, tiene ciertas peculiaridades como el tratamiento con infección para virus B y la posología de una vez al día, mientras que sidobudina, lamivudina requiere 2 veces al día y abacavir, lamivudina requiere la determinación del alelo. Entonces, si publican TDF en tricitabina aumenta el riesgo de un parto prematuro, óbito y muerte perinatal. Sin embargo, es la mejor opción para países de acceso de recursos limitados. Sobre la teratogenicidad, vemos que Efavirenz se ha asociado a un 0.05, realmente es muy bajo, comparado con dolutegravir, en el cual lo vamos a ver más adelante, pero hubo incluso warnings de parte de la Organización Mundial de la Salud y de la FDA sobre el uso de dolutegravir. Esto fue en el año 2015, con una segunda publicación en el 2018. Y entonces, eh, bueno, vemos aquí del estudio PROMISE, que era el primero, donde se compara la monoterapia con sidobudina, sidobudina como monoterapia con otros esquemas de tratamiento, y realmente la sidobudina como monoterapia es efectiva para disminuir la transmisión vertical. Aquí las recomendaciones de la CDC, que también comparte las recomendaciones de Clicida, una terapia que debe de incluir 2 nucleósidos en combinación con un tercer componente, como puede ser efavirenz, un inhibidor de integrasa. Al momento de esta publicación solamente incluía raltegravir y las decisiones sobre la infusión de sidobudina en las guías americanas, en las clínicas americanas. Ahora, sobre la profilaxis del intraparto, igual sidobudina en bolo 2 miligramos por kilo primera hora, 2, 3 y 4 horas a 1 miligramo por kilo. Y en el postparto, las mismas dentro de las 6 horas hasta 8 horas de nacido. Por 6 semanas, si nada más utilizamos sidobudina. Las vías de nacimiento son las mismas en las clínicas de Norteamérica, las sugeridas en Clicida. Y aquí, en esta revisión del Lancet del 2018, es donde se reportó en Botswana 4 casos de defectos de tubo neural de pacientes que estuvieron recibiendo dolutegravir. Entonces, a partir de este estudio, porque eran 4 casos que rebasaba por mucho la incidencia estimada para ese año de defecto de tubo neural, se emitieron las recomendaciones y las alarmas sobre el uso de este. Entonces, bueno, aquí lo vemos como en la Organización Mundial de la Salud publica en relación a esto una postura de no utilizar dolutegravir en estos pacientes antes de las 12 semanas de gestación. Sin embargo, aquí ya en marzo 2020 vemos cómo existe esta publicación donde nos dice que sí es seguro. Aquí nos dicen, fue a partir de Botswana, hay un gran beneficio que nos ofrece este tipo de tratamiento porque pues a final de cuentas ofrece una barrera genética alta, puede haber efectos adversos bajos o un perfil de seguridad adecuado.
y sobre todo nos promueve la salud de la madre y disminuye la transmisión vertical. Sin embargo, hay que considerar que puede estar involucrado a defecto de tubo neural, por lo tanto la recomendación es incrementar las dosis de ácido fólico. Y bueno, para concluir, entonces vemos cómo estamos en nuestro país, en nuestro hospital. Y vemos que la gran mayoría, el 95% de los casos, adquirieron VIH de las pacientes embarazadas, adquirieron VIH de una manera sexual. La gran mayoría de la pareja era VIH positiva. Y vemos cómo solamente el 23% de ellos fueron captados durante el primer trimestre de la gestación. La gran mayoría de nuestros pacientes están con un inhibidor de integrasa, con raltegravir, y vemos cómo los recuentos de CD4 y de carga viral pues son los CD4 bastante respetables y carga viral detectables, indetectables. Ujú. Entonces, bueno, pues vamos a ver que en nuestro hospital la gran mayoría de los que sí tienen significancia estadística vemos que son bajo peso al nacer y parto pretérmino, sobre todo en los pacientes que están recibiendo o recibieron inhibidores de proteasa y que disminuyen mucho en los que están recibiendo ya una integrasa. Ahora vemos cómo la carga viral indetectable es en más del 55% de nuestros pacientes, recordando que la gran mayoría está con inhibidor de integrasa y que tienen adecuado recuento de CD4. Sobre las características de los productos, vemos que prevalece un bajo peso al nacer, una prematurez, le siguen las malformaciones y por último los óbitos. Entonces, pues yo les agradezco mucho su tiempo y quedo al pendiente de las observaciones para poder continuar en el curso de nosología. Que estén muy bien.